Padre de la gloria, ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y que mientras prediquemos tu palabra se siembre en nuestros corazones, se siembre en nuestras vidas, Señor, y produzca fruto dentro de nosotros, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse por un momento. La hermosa escritura que leímos, que se encuentra en Lucas capítulo 17, verso 11, habla de 10 hombres leprosos. ¿Cuántos hombres eran? 10. Y dice la Biblia que estos hombres leprosos, amén, estaban en un lugar ahí, en una aldea, y Jesús decidió ir, aleluya, a Jerusalén, pero tenía que pasar por Samaria. Y cuando hablamos de Samaria, ya usted se identifica con una mujer que también Jesús encontró en ese lugar. Amén. Pero ahora la Biblia, el cual leímos hace unos minutos, dice la palabra de Dios, que Jesús, amén, se encontró con 10 hombres leprosos. En aquel tiempo de Jesús, amén, siempre toda persona que vivía con lepra, amén, era una persona que era separado de la comunidad, de la sociedad. Toda persona que tenía lepra, amén, la lepra era una enfermedad. Número uno, las consecuencias por qué venía lepra al ser humano era por el pecado. Toda persona que pecaba, una de las evidencias que esa persona vivía en pecado era la lepra. Toda persona que tenía lepra era considerado como una persona pecadora. Por lo tanto, la sociedad lo aislaba y no querían que se relacionaran con las personas porque la lepra era una enfermedad muy contagiosa. Se dice que toda persona que tenía lepra no podía acercarse, lo más cerca que una persona podía acercarse era hacia 30 metros. Usted sabe la distancia de 30 metros. Y eso era supervisada, amén, y era muy estrictamente que esas personas tenían que estar fuera. Y usted sabe, ¿verdad? De la cuarentena que se empezó a hablar mucho en estos años por el virus que andaba. Esto no es nuevo. Esto ha aparecido o ha existido desde hace muchos años atrás. Pero en esta ocasión dice la palabra de Dios que Jesús iba a Jerusalén y tenía que pasar por Samaria a Galilea. Repita conmigo, Samaria. Y para los que tienen poco tiempo en el Evangelio, quiero explicar quién era el pueblo de Samaria. La Biblia dice, amén, que el pueblo de Dios, amén, los que vivían en Jerusalén y a los alrededores, Dios le había dado una encomienda a su pueblo que no se mezclaran con personas de otras creencias o de otros pueblos. La Biblia dice, gloria a Dios, que Dios le dijo a Moisés que se relacionaran entre el mismo pueblo de Dios, que fructificaran, amén, pero a través de que la humanidad iba creciendo, se iban desarrollándose, amén, unos hombres de cierto lugar iban y traían mujeres de otros lugares y empezaron a mezclarse. Dos tipos de personas en el pueblo de Dios, amén, en Israel. Algunos creían lo que decían los escritos, que tenían que casarse con personas israelitas o judías. Pero otras personas liberales no atendían tanto al llamado de lo que se le había encomendado y para ellos se les hacía muy fácil ir a casarse con personas que pertenecían a otras culturas, a otras creencias. Y entonces el pueblo de Samaria, como empezaron a juntarse con otras personas, ya no eran aceptados por los judíos ortodoxos o los judíos puritanos que creían realmente lo que Dios les había encomendado. Entonces, como estas personas se habían mezclado con otra clase de personas, ya no eran aceptados por los judíos puritanos. Entonces ellos construyeron un lugar donde podían habitar y vivir libremente. Entonces construyeron Samaria y empezó a crecer ese lugar
Pero entonces los samaritanos no tenían una buena relación con los demás judíos, que a pesar de que venían de una misma descendencia, por cuanto estos ya se habían mezclado con otra clase de personas, ya no se llevaban entre sí. Ya aunque venían de un mismo linaje, pero se fueron creciendo y ese linaje se fue perdiendo, entonces había una división entre ellos. Pero dice la Biblia que Jesús vino a restaurar lo caído. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Jesús tenía que pasar por Samaria, gloria a Dios. Y dice la Biblia que en aquel tiempo los samaritanos no eran muy bien aceptados. Y quiero hacer una ilustración con la iglesia actual. Ahora nosotros, como ya estamos en Cristo Jesús, muchas veces dentro de la iglesia cristiana hay personas que se creen tan religiosas que piensan que el borracho, que el drogadicto, que aquella persona que ha vivido una vida desenfrenada, piensan que ya, aleluya, están perdidos. Pero Cristo Jesús vino a cambiar esa clase de personas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el pueblo de Dios, siendo el pueblo de Dios, los que habitaban en Jerusalén, no podían, amén, pasar por Samaria, porque había un pueblo que no se llevaban entre ellos. Pero Jesús, que es tan bueno, sabía que al pasar por Samaria tenía que arreglar algo. Dice la Biblia que al entrar a la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Normalmente usted, yo sé que usted, ¿verdad?, cuando ha visitado un lugar que usted anhela conocer o va a su país de visita, los que tienen la posibilidad de estar legalmente en Estados Unidos, cuando van a su país a visitar su familia, cuando llegan al aeropuerto, ¿verdad?, que se acerca la familia y les da un abrazo. Y yo no sé si donde es usted acostumbra a eso, pero donde mi esposa y yo vivimos, acostumbramos que cuando vamos a encontrar un familiar en la terminal o en el aeropuerto, las personas se visten la mejor ropa que tienen. Amén, se van presentadas. Y si hay posibilidad de llevarle un obsequio de bienvenido o bienvenida. Amén. Y recuerdo que la primera vez que yo viajé a México, recuerdo que al llegar al aeropuerto, mi familia me estaba esperando con los brazos cruzados y pusieron un cartelón diciendo bienvenido a casa. Qué hermoso es que nos reciban con cartelones o con un anuncio, amén, de bienvenido. Pero Jesús, dice la Biblia, que cuando entró a ese lugar, le recibieron 10 personas leprosas. 10 personas que estaban, amén, destinados a ser expulsados de la sociedad. Personas que tenían una enfermedad que para el tiempo que ellos vivían ya no había muchas posibilidades de su sanidad. Y me llama la atención que a dónde estaba la otra gente, amén, que decía servir a Dios. ¿Por qué no recibieron a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué dejaron que estas personas leprosas, amén, recibieran a Jesús? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque cuando hay una necesidad en el ser humano, uno hace lo imposible para poder recibir su sanidad. Estas personas ya habían oído que andaba un hombre llamado Jesús haciendo muchos milagros. No responda, pero de los que estamos aquí, amén, si estamos esperando un milagro de Dios, y si nosotros supiéramos que a las 3 de la mañana, amén, en un lugar quizás, en un lugar lejano, y si llegamos a esa hora a cierto lugar, amén, si nos dieran la dirección, iríamos rápidamente para recibir nuestro milagro. No nos importaría el estado del clima, no nos importaría si estamos trabajando o no nos importaría nada. Llegaríamos ahí porque estaríamos seguros que al llegar a ese lugar recibiríamos nuestro milagro. Dice la Biblia que estos 10 hombres, amén, iban y recibieron a Jesús. Pero mire lo que dice el verso 12. Lucas 17:12. Y al entrar en una aldea Jesús, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos. ¿Estaban qué? Lejos.
porque no eran aceptados ante la sociedad por su lepra, por su condición. Verso 13, y alzando la voz, dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús. ¿Cómo dijeron? Jesús. Aquí entra algo interesante. Cuando usted y yo tenemos una necesidad, empezamos a pedir. Y hay un dicho, ¿verdad? Yo creo que usted se lo sabe, que el que no habla, ¿cómo dice? Dios no, ¿qué? Se lo sabe, ¿verdad? Es un refrán que usamos todos. Eso es un dicho, ¿verdad? Que el que no habla, Dios no le escucha. Entonces, cuando hay una necesidad, amén, nosotros empezamos luego a hablar, a pedir ayuda, a pedir ayuda o socorro, amén. Entonces, estas personas le empezaron a hablar a Jesús. Dice que le decían, Jesús. Y qué hermoso, hermanos, es reconocer a Jesús. No solamente le dijeron Jesús, le dijeron, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y eso, hermanos, cuando usted y yo empezamos a orar a Dios y pidiéndole, rogándole. Hoy tuve la oportunidad de llegar temprano y antes llegué como a las 3:40 o a eso de las 4, yo estaba orando ahí y mientras yo oraba, hermanos, esta palabra me ministró de una manera especial que me llevó a mis principios de cristianismo y le empecé a decir al Señor, Señor, tan bueno has sido conmigo, me has dado esto, has abierto esta puerta y empecé a ver desde mis principios hasta la actualidad. Y muchas veces, hermanos, nosotros, amén, si no nos ponemos a analizar cuál ha sido nuestro caminar, muchas veces, mis hermanos, empezamos a dejar ciertas cosas que Dios, amén, necesita escuchar de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Verso 14, cuando Jesús los vio, les dijo, id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús le dice, vayan y muéstranse al sacerdote. Explico por qué dijo eso. En la ley de Moisés, había un escrito en el libro de Levíticos, capítulo 16, 17 en adelante, que toda persona que tenía lepra tenía que estar aislado, como le repetí hace rato, como le decía hace rato, tenía que estar aislada. Pero en la gracia y la misericordia de Dios, Dios cuando sanaba a esas personas leprosas, lo primero que tenían que hacer esas personas, venir al sacerdote. ¿Y dónde ministraba el sacerdote? En la casa de Dios. No era que cuando recibían su sanidad iban a ir a la playa. No es que cuando recibían su sanidad iban a ir al mall. No es que cuando recibían su sanidad iban a ir a vacacionar. No. Uno de los mandatos que Dios le dijo al ser humano cuando reciban su sanidad, en este caso de la lepra, vayan al sacerdote. Lo primero que tenían que hacer estas personas por recibir algo de parte de Dios era conducirse a la casa de Dios. Entonces Jesús le dice, vayan y muéstranse al sacerdote. Y aconteció que cuando ellos iban, mientras iban, fueron limpiados. Y aquí quiero explicar algo, mi hermano. Cuando usted tiene una necesidad, cuando usted tiene una petición delante de Dios, amén, número uno, hermano, tiene que tener esa dirección hacia Dios. ¿Cuánto dicen amén? Cuando tu necesidad está en tu corazón, amén, lo primero que usted y yo tenemos que hacer es orar. Clamarle a Dios, decirle, Señor, me está pasando esto, me está pasando lo otro, estoy viviendo esto, estoy viviendo esta necesidad, ayúdame. Amén. Dice en el libro de Hebreos que el sumo sacerdote, mayor de todos los sacerdotes, ahora el sacerdocio es Cristo Jesús. Entonces, la primera vía que usted tiene que tomar cuando hay una necesidad, número uno es hacia Dios. Número dos, hermanos, hacia la casa de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Cuando hay una necesidad en nosotros, ¿quién testificaba ayer? El hermano, ¿verdad? Que mientras su hijo estaba enfermo, él quería tomar la vía, ir al hospital.
Él no lo dijo ayer, pero yo lo voy a completar. Él nos llamó, pero por una u otra razón, amén, ese momento no pude recibir esa llamada, atender esa llamada, pero hizo algo el hermano que habla bien de él. En lugar de seguir hacia el hospital o en lugar de enojarse con el pastor, él dijo: yo voy a ir a la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, aleluya. Porque a pesar, mi hermano, de que él sabía que su hijo estaba en una condición, amén, y esto, hermano, mire, algunos no lo van a entender. Al principio, amén, al principio yo decía, pero ¿por qué expresan así? Toda persona, mi hermano, que está agradecido con Dios, su evidencia de agradecimiento es estar en la casa de Dios. Regálale un aplauso al Señor, porque si usted está en la casa de Dios, muestra que es agradecido delante de Dios. Dice la Biblia que entonces estas personas fueron instruidas o le dijeron: vayan y preséntense al sacerdote a la casa de Dios. Dice que mientras iban de camino fueron limpios. Verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cómo? Mira, mi hermano, cuando tenemos agradecimiento en nuestro corazón, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si el hermano Samuel me regala su teclado de $2,000? Me gustó, mi hermano. Pero si él me lo regala y yo, ¿verdad?, no le digo gracias, posiblemente no me diga nada. Pero si yo le digo: hermano, gracias. Pero si yo le digo: hermano, gracias, y con una sonrisa, amén, él se va a sentir quizás de una forma alegre porque está viendo un acto de agradecimiento en mí. Pero ¿qué pasa si el hermano, amén, me da lo que traía, amén, y yo no le hago ninguna expresión? Por eso el salmista escribió, mi hermano, que dice: cuando entremos a la casa de Dios, amén, con alabanzas. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya, con regocijo, proclamando. Mira, hermano, no sé cuántas veces Dios ha hecho algo en tu vida. Cuando usted llega a la casa de Dios, cierre sus ojos y dile: Señor, gracias porque me has sanado. Gracias porque me has libertado. Señor, yo te adoro porque antes no podía hablar, ahora hablo. Alguien le dé un aplauso a nuestro Dios de poder, porque Dios es bueno. Dicen mis hermanos que en una ocasión estaba un hombre por ahí sentado como por donde se sienta el hermano Juan. Y dice que este hombre a cada momento decía: amén, gloria a Dios. Y saltaba y aplaudía. Y estaba un hermano como donde se sienta el pastor Marcelo. Era el invitado a predicar y decía: ay, este hermano, ¿por qué no se calla dentro de él? Ay, este hermano molesta mucho, no me deja concentrarme. Y era el invitado a predicar. Por eso, mi hermano, toda persona que, amén, que va a ministrar, tiene que venir enfocado con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice que entonces dijo: pero ahorita que predique, le voy a decir sus verdades. Porque este predicador quería aplicar, amén, de una forma la secuencia de un orden, amén, todo organizadito, sin disturbación, sin interrupción, amén. Quería aplicar lo que es un orden perfecto. Y dice que entonces dijo el predicador: ahora que suba al altar, yo le voy a decir sus verdades. Que no se calma, que cada momento está interrumpiendo el orden. Y el hermano, sin saber, decía: amén, gloria a Dios, y aplaudía y saltaba y corría. Y dice el predicador: Dios mío, ahora no solamente salta, ahora corre dentro de la congregación. Ahora que suba, le voy a decir sus verdades. Y dice que cuando subió el predicador, aleluya, queriendo avergonzar al hermano, le dice: hermano, ¿por qué usted es así, tan desordenado? Y antes de que el predicador dijera más, dijo el hermano: soy así porque yo antes era mudo, ahora hablo. Yo no podía andar, ahora corro. Aleluya, alguien alabe al Señor. Alguien le dé un aplauso a nuestro Dios de poder, porque Dios hace cosas maravillosas. Y cuando Dios hace algo en nosotros, mi hermano, nuestra alabanza, nuestra adoración tiene que fluir. ¿Cuánto dicen amén?
dice esta escritura, dice el verso 14, cuando él los vio les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpios. Verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. La adoración, la glorificación a Dios, mis hermanos, amén, algunas veces en tu casa, en tu devocional personal, amén, puede ser en silencio, aleluya, puede ser un momento de estar conectado con Dios. Pero hay un momento, hermano, cuando nos reunimos en la casa de Dios, cuando Dios ha hecho algo en nuestras vidas, de nosotros tiene que salir una palabra de agradecimiento audible a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya, de nuestro interior tiene que salir, decir: Señor, gracias porque me salvaste del pecado, gracias porque me sacaste de esta condición, mi hermano. Dios, aunque Él lo sabe, Él anhela escuchar nuestra forma de expresión delante de Él. Dice que estos hombres, aleluya, solamente una persona regresó glorificando a Dios a gran voz. Verso 16. Y no solo esta persona, no solamente glorificaba a Dios audiblemente. Miren lo que hizo el verso 16. Y se postró rostro en tierra. Aquí por lo menos hay 3 personas que sé que su condición les impide arrodillarse, que es la hermana Lorena, el hermano Alejandro y la hermana Ana. De ahí en adelante no sé si los demás tenemos alguna complicación para arrodillarnos. Si alguien no puede arrodillarse, mi hermano, si Dios sabe que usted no puede arrodillarse, está bien. Pero si usted tiene la flexibilidad de arrodillarse, amén, hermano, en su casa, amén, si usted le da pena en el santuario, arrodíllese en su casa. Cuando no, mire, yo le daba un consejo a los caballeros hace 11 años. Amén, teníamos un grupo de hermanos nuevos, amén, que les daba pena llegar a la casa de Dios. Después ya no se apenaban, entonces ya no tenían pena llegar más después, pero les daba pena llegar con una Biblia. Pero después ya traían su Biblia, ya no tenían pena llegar a la casa de Dios con su Biblia, pero les daba pena arrodillarse. Amén. Y un día Dios me dio la oportunidad de predicarles y digo: hermanos, está bien, pero en su casa donde no está la congregación, quizás cuando no está su esposa o sus hijos, cuando todos salieron, agarre un momento, cierre las puertas, arrodíllese, levante sus manos al cielo y clame. Y a las hermanas le decía de la misma manera: cuando no están sus hijos, cuando usted está sola, entre en su cuarto. Si usted piensa que va a llegar alguien, entonces cierre sus puertas, arrodíllese, abra su corazón delante de Dios y hable. Cuando le empezamos a poner en práctica desde a lo más profundo en nuestra casa, luego, amén, aleluya, después dejamos que nuestros hijos nos vean, después allá afuera y en la congregación se va a hacer visible. Aleluya. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios le gusta que nos arrodillemos, que nos acerquemos a Él con todo corazón. Dice que este hombre, mi hermano, dice que se postró en tierra a sus pies. Y aquí quiero hablar un poquito voy a salirme un poquito del contexto y voy a hablar un poquito de la historia. Yo les he explicado anteriormente cuál era la diferencia de un siervo y un esclavo, ¿verdad? Les he compartido que un esclavo era aquella persona que lo compraban porque era un delincuente. Un esclavo, por cuanto tenía un mal récord, entonces lo ponían a hacer los trabajos más pesados. Amén, lo ponían a trabajar en lugares donde tenía que ser, amén, supervisado. Y muchas veces los esclavos los amarraban con cadenas, porque eran personas, se les consideraba como personas delincuentes. Ahora, esos eran los esclavos. Pero los siervos eran personas, amén, que estaban ahí, que también los vendían o los alquilaban, pero eran personas que tenían buenos principios, pero por una u otra razón de su condición tenían que prestar su servicio. Amén. Pero dice la palabra de Dios que este hombre leproso dice que se arrodilló y se postró. Entonces, un siervo, cuando venía donde está su amo, lo primero que tenía que hacer era arrodillarse. El siervo no podía ver su mirada hacia su amo si su amo no se lo permitía.
Todo siervo que tenía, cuando el amo hablaba, cuando el amo hacía un sonido, el siervo tenía que venir. Y lo primero era a postrarse en tierra. Cuando ya tenía un poco de gracia con su amo, entonces su amo ya no le permitía que se postrara en tierra. Entonces tenía que llegar con la cabeza agachada, sin verle la vista al patrón, al amo. Pero si hallaba gracia y entonces el amo le decía, no necesariamente tienes que hacer eso, entonces el siervo se le podía acercarse mirándole a los ojos. Era un protocolo que se tenía que seguir, amén, para poder estar frente de los amos. Y no hablemos de los reyes, mis hermanos. Los reyes, para que una persona pudiera ver a un rey, era muy difícil. Y cuando a veces una persona se le daba una oportunidad de mirar al rey, ¿se acuerda de la historia de la reina Esther? Dice que ella tenía que estar frente al rey, pero el rey no la había mandado a llamar. Entonces ella tenía una posibilidad de perder la vida. Al menos que el rey extendiera su cetro, entonces era una señal de que esa persona podía entrar hasta la presencia del rey. Pero hermanos, hay una palabra en este tiempo para usted y para mí, que el Rey de Reyes, amén, nos acepta entrar directamente al trono de la gracia. Cuando usted y yo oramos, clamamos delante de Dios, aleluya, el Señor dice: ven mi hijo, ven mi hija, tienes acceso delante de mi trono. Dice la Biblia, entonces viendo uno de ellos había sido sanado, glorificaba a Dios en gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿A dónde? Dándole gracias. ¿Qué hacía? Y este era samaritano. ¿Era qué? Aquellas personas samaritanas que estaban despreciados, aquellas personas samaritanas que no las tomaban en cuenta, de ahí había una persona agradecida, amén. Quizás en un tiempo usted y yo no nos tomaban en cuenta, aleluya. Quizás usted y yo nos decían, aleluya, estas personas nunca van a cambiar. Quizás usted y yo nos decían, estos hermanos, estas personas nunca llegarán lejos. Pero ahora usted es hijo del Rey de Reyes. Alguien le da un aplauso a nuestro Dios de poder, porque de la misma manera que este samaritano supo, aleluya, honrar a Dios, usted y yo que estamos en el camino de Dios, estamos les dando gracias y honra al Rey de Reyes. Amén, gloria a Dios. Estas personas samaritanas estaban, amén, los aislaban. Estas personas de Samaria no los contaban como hijos de Dios. Y quizás en un tiempo, amén, a mí en unas ocasiones, ¿verdad? Cuando recién estaba empezando, por eso le decía que mientras yo oraba, el Señor me ministraba cómo yo empecé. Una de las cosas, le voy a contar lo que le pasó a la pastora. En una ocasión la pastora, pues cuando empezamos juntos, ¿verdad? Con el Señor, yo creciendo, ella creciendo en nuestra fe. Nosotros, bueno, yo en mi caso me relacionaba en el ministerio de los caballeros y mi esposa se relacionaba con el ministerio de las damas. Y en una ocasión escuchamos una expresión que alguien dijo: pero esta hermana Angelina, ¿cuándo la vamos a ver trabajando en un área del ministerio? Hermanos, muchas veces nosotros, usted y yo, vamos a ser despreciados. Muchas veces vamos a ser ignorados. Muchas veces nosotros mismos, usted, hermano y hermana, van a ser menospreciados. Pero sabe, mi hermano, cuando el Señor Jesús te dice: tú puedes hacer un hijo mío, una hija mía, que vas a predicar mi palabra, que vas a ministrar en mi altar, que me vas a servir, aleluya. Por eso la palabra de Dios dice que de lo más vil, de lo más menospreciado, el Señor nos sacó y nos rescató. Por eso el apóstol Pedro nos dice que ahora somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quizás en algún tiempo alguien te señalaba, alguien te decía, pero ahora, aleluya, usted está en el camino de Dios, es un hijo de Dios, una hija de Dios. Usted tiene, aleluya, el Espíritu Santo. Usted, aleluya, podrá llegar lejos con la ayuda de Dios. ¿Cuánto dicen amén?
Este samaritano dice que de los 10 que iban, 9 eran, aleluya, judíos, amén, que creían solamente en lo que Dios había dicho. Pero este samaritano, aunque traía una parte de la enseñanza, pero por lo que había vivido su pueblo, era uno de los que eran despreciados. Pero dice que este que era despreciado, que era samaritano, dice la Biblia que él fue quien regresó, aleluya. Y dice la palabra de Dios que postrándose en tierra, adoró a Dios, le dio gracias. Entonces hubo una reacción de Jesús. Mira el verso 17. Lucas 17:17. Lo tiene, ¿verdad? Dice: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Una de las experiencias más palpables que tenemos en este ministerio, mi hermano. Aquí llegó una persona, mi hermano, que tenía una necesidad tan grande y pedía oración, aleluya, y Dios le respondió y Dios cumplió, aleluya, hizo ese milagro en su vida, mi hermano. Y yo pensé que esta persona se iba a alinear, aleluya, en los caminos de Dios. Una vez que esta persona, Dios le respondió, se apartó y otra vez, aleluya, fue al mundo, mi hermano. Y eso lo vamos a ver en muchas ocasiones, aleluya. Pero qué bueno es encontrar personas como este hombre samaritano. Y yo creo que si usted está en la casa de Dios es porque se identifica con este hombre samaritano, que lo que Dios ha hecho en tu vida, todavía usted, aleluya, puede agradecerle a Dios. Y una de las evidencias de que usted, aleluya, agradece a Dios es llegando a su casa, dándole gracias a Dios, glorificando el nombre de Dios, cantándole a Dios, adorándole a Dios, aleluya. En medio de su problema, en medio de su necesidad, usted sigue alabando el nombre de Dios. Y dice aquí que entonces Jesús le preguntó: ¿no eran 10 los que vinieron? ¿A dónde están los otros 9? Verso 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Verso 19, mire lo que Dios hace. Verso 19. Y Jesús le dijo al samaritano: levántate. ¿Cómo le dijo? Levántate. Vete, tu fe te ha salvado. Le voy a quitar una inspiración a un hermano que me compartió una palabra que yo nunca la había visto así. Hay varias personas en la Biblia que se acercaban a Jesús por una sanidad, por un bien. Pero algunas personas, cuando creían por fe, no solamente Dios los sanaba, sino que también los salvaba. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, qué bonito es, aleluya. Mire mi hermano, el ser humano solamente quiere las bendiciones o los beneficios que Dios ofrece. Muchas veces buscamos a Dios porque queremos un milagro y sabiendo que nos acercamos a Dios, Dios nos va a responder. Pero qué bonito es cuando nos acercamos diciendo: Señor, yo no me voy a acercar por lo que tú me das, yo me voy a acercar a ti porque sé que tú eres Dios y sin ti, aleluya, yo no podré vivir. Aleluya, en la palabra de Dios hay hombres que dijeron: aleluya, si perezca, que perezca, pero yo tengo que estar cerca de Dios. Aleluya, muchas personas no buscaban el bien, sino que buscaban agradar a Dios. Y estos hombres, los 10, salieron a buscar su sanidad. Pero dice la Biblia que como estos 10 iban por su sanidad, cuando Dios los sanó, se fueron. Cuando Jesucristo los limpió de su lepra, se esparcieron y no regresaron a darle gloria. Pero ahí había un hombre samaritano que, a pesar de que no sabía muy bien a lo que iba, pero al ver que él fue sano, dice que regresó y le dio gracias a Dios. Y cuando Jesús vio que este regresó, le dijo: levántate. Dile al que te queda más cerca: levántate.
levántate, gloria a Dios. Dios quiere usar tus labios para decirle a alguien, levántate, aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Jesucristo le dijo, levántate. Y mira, hermano, cuando Jesucristo habla, el infierno se tiene que paralizar, aleluya. Cuando Jesucristo dice, levántate, no hay nadie que lo puede detener, aleluya. Porque mientras Cristo no habla, aleluya, hay cosas que están ahí que nos impiden levantarnos. Muchas veces hay cadenas, muchas veces hay obstáculos, muchas veces hay enfermedad que nos impiden levantarnos. Pero una vez que Jesucristo dice la palabra levántate, ahí todo se paraliza, se rompe. Cuando lo creen, aleluya. Y en esta noche Jesucristo te quiere decir, levántate. Alguien reciba esa palabra en esta noche. Jesucristo te dice, levántate. Y qué bonito es cuando somos patrocinados por Jesús. Cuando somos, amén, patrocinados por Jesús. Dice la Biblia que cuando Él abre una puerta, no hay nadie en quien la cierre. Cuando Jesucristo te posiciona en un lugar, no hay nadie en quien te mueva, aleluya. ¿Por qué, mi hermano? Porque muchas veces, aleluya, el ser humano busca sus beneficios, busca sus propios bienes. Pero cuando sabe y entiende, como entendió el samaritano sabía, aleluya, que a Dios se le debe toda gloria y toda honra. Y cuando regresó y se postró y adoró a Dios y glorificó a Dios, Jesucristo le dijo, levántate. Y dice la Biblia que le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre no solamente recibió la sanidad, también recibió la salvación. ¿Cuánto dicen amén? En esta noche el Señor Jesús te quiere decir, aleluya, que no solamente Él va a obrar en tu petición, Él también va a salvar tu alma. Y hay una palabra maravillosa para tu vida, que siempre lo decimos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Alguien agarra esta palabra, alguien la recibe, alguien la toma en su corazón y la hace propia. Gloria a Dios, porque el Señor en este momento te está diciendo, levántate, levántate. Yo quiero que te pongas de pie y cierres tus ojos en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor te ha visto. Aleluya. El Señor ha visto tu condición. El Señor ha visto tu sufrimiento. No has sido la única persona. Habían 10 personas leprosas. Tenían una enfermedad, tenían una necesidad, pero ellos se acercaron a Jesús. Aleluya. Y Jesucristo, aleluya, a oír su clamor mientras ellos gritaban de lejos, Jesucristo les dijo: preséntense al sacerdote. En otras palabras le dijo: direcciónense a mi casa. Aleluya, hermano, hermana, usted que está en esta noche, usted fue direccionado de parte de Dios a la casa del Señor, a su santuario. Gloria a Dios. Alabado Cristo. Y yo creo que en esta noche, aleluya, Dios quiere hacer algo en tu vida, algo diferente. Gloria a Dios.